Hola a todos y bienvenidos. Este va a ser un video muy bonito ya que se ven conceptos como hasta cierto punto la transformada de Laplace inversa, la cual ahorita solo la hemos hecho de tal manera que invertimos las funciones de las transformadas de Laplace que ya conocemos y aplicamos las inversas de funciones que ya tenemos conocidas. Aparece lo que es una convolución y bueno, lo que es una integral de Volterra y las ecuaciones integrales que bueno, están de las manos, están estrechamente relacionadas con las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y bueno, en esta sección se desarrollan varias propiedades operacionales, más de la transformada de Laplace, es decir, vamos a hacer más amplio la aplicabilidad de la transformada de Laplace a lo que nosotros conocemos. Y bueno, en especial vamos a ver cómo encontrar la transformada de una función f de t que bueno, está multiplicada por un monomio t a la n, ¿sí? La transformada de un tipo especial de integral, cómo hacer la transformada de Laplace de una integral, eso todavía no lo hemos visto. La transformada de una función periódica, eso es muy importante, ¿no? Cómo elaborar estas transformadas de Laplace, por ejemplo, de funciones trigonométricas, entre otras funciones periódicas. Y bueno, las dos últimas transformadas de Laplace permiten resolver ecuaciones que no se han encontrado hasta este punto, ¿sí? Un tipo de estos tipos de ecuaciones, bueno, son las integrales de Volterra, ¿sí? Donde, bueno, hay varios, hay dos tipos principales de integrales de Volterra. Posiblemente de tiempo de verlas, ahí no estoy muy seguro, pero también me gustaría hablar de las ecuaciones integrales de Fredholm, de primero y segundo tipo también. Vamos a ver también ecuaciones integrales, una vez más están relacionadas con las ecuaciones diferenciales. Y bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias en la que la función de entrada, la función que tenemos nosotros es una función que puede ser periódica definida a tramos, ¿de acuerdo? Una función periódica definida a tramos, bueno, puede ser una función con varios escalones, ¿sí? Este no es el caso, por ejemplo, de la función seno, que bueno, no es una función suave, es una función diferenciable, es una función continua, ¿sí? Y bueno, ya vimos que esta función de Heaviside nos permite hacer varias cosas por el estilo, ¿no? Definir funciones a trozos o bueno, dar ciertos intervalos donde las funciones simplemente trabajan. Entonces, vamos viendo las derivadas de una transformada. Bien, entonces, la multiplicación de una función por t a la n, que es un monomio de grado n, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace del producto de una función f de t preferencialmente de crecimiento exponencial, con t se puede encontrar derivando la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Y entonces para motivar este resultado supone que f mayúscula es la transformada de Laplace de f minúscula de t. Se supone que existe y que es posible intercambiar el orden de la derivada y de la integral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es importante, podemos cambiar este orden únicamente cuando sabemos que esta integral existe, es decir, la transformada de Laplace existe. Y entonces la derivada de la transformada de Laplace de una función es simplemente la derivada de la integral impropia desde 0 a infinito
de e a la st por f de t. Aquí lo que hacemos es incorporar al interior de nuestra integral. Una vez más, solo tenemos permiso de hacer esto. No siempre lo puedes hacer cuando sabes que esta integral existe y nosotros ya dimos las condiciones para que, bueno, algunas de las condiciones para que esta transformada exista, pero al ingresarla al interior, al argumento de nuestra integral, esta diferencial simplemente se va a volver una derivada parcial, ¿sí? Una diferenciación en derivadas parciales, ya que en el interior la función depende de dos argumentos, que son s y que son t. Bien, al derivar con respecto a s, bueno, nosotros sabemos que es la exponencial que define nuestra transformada de Laplace, la que se deriva con respecto a s, ¿sí? Esto es fácil de derivar y bueno, lo que obtenemos es que es e a la menos st por t por f de t dt, lo cual es simplemente la transformada de Laplace menos la transformada de Laplace, ¿sí? O la transformada de Laplace también lo podemos ver de esa manera, de menos t por f de t, ¿de acuerdo? Es decir, en resumen, todo este renglón lo que nos está diciendo es que obtuvimos una fórmula. Esto quiere decir que la transformada de t por f de t es menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de f de t. Bien, entonces esto es interesante y es muy útil. Se puede utilizar el último resultado para encontrar la transformada de Laplace de t al cuadrado por f de t. Ajá. Bien, entonces, dado el patrón que nosotros tenemos aquí, parece que esto, si un coeficiente por t implica una primera derivada de la transformada de Laplace, ¿qué tal si la transformada de Laplace de t al cuadrado de f de t nos da la sensación que involucra una segunda derivada y un menos 1 evaluado al cuadrado, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si se cumple esta suposición. Bien, entonces tenemos que la transformada de Laplace de t al cuadrado de f de t es igual a la transformada de Laplace de t por la transformada de Laplace de t por f de t. Esto sabemos que, esto que nosotros tenemos aquí sabemos que es menos la derivada de menos la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de f de t. ¿De acuerdo? Entonces, esto es menos la derivada de la transformada de Laplace de t por f de t. Bien, pero, a ver, entonces si nosotros aquí observamos, otra vez tenemos t por f de t, a lo cual podemos volver a aplicar la definición que ya tenemos a priori. Esto es entonces menos la derivada de menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Menos por menos da más. Aquí vamos a aprovechar las propiedades de la linealidad de la derivada. Entonces tenemos que la segunda derivada con respecto a s de la transformada de f de t es simplemente la transformada de Laplace de t al cuadrado por f de t. Bien, entonces aquí nosotros ya notamos un patrón, ya vimos cierto comportamiento y bueno, entonces, ¿qué tal si detectado este patrón, generalizamos una fórmula para la potencia, el polinomio de grado n multiplicado a la función de t, a la cual aplicamos la transformada de Laplace? Bien, entonces los dos casos anteriores sugieren lo siguiente, es este teorema. Si f mayúscula de s es la transformada de Laplace de f de t y n es cualquier número natural, entonces tenemos que la transformada de Laplace de t elevado a la n por f de t es simplemente igual a menos 1 elevado a la n por la enésima derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t, ¿sí? Bien, entonces la demostración la podemos hacer por inducción matemática y, bueno, usando de base estos dos casos y, bueno, después generalizando para el caso n, ¿sí? Por eso vamos a omitir la demostración. Si sería un buen ejercicio, bueno, pausar
este video y por inducción matemática escribir en los comentarios un breve bosquejo de la demostración de este teorema. Bien, entonces vamos a usar este teorema. Quisiéramos evaluar la transformada de Laplace de t por el seno de k por t, ¿sí? Bien, entonces si nosotros tomamos a f de t igual al seno de k por t, tenemos que la transformada de Laplace el seno es simplemente k entre s al cuadrado más k cuadrado. Y bueno, aquí tenemos que la exponente de este monomio es simplemente igual con 1, ¿sí? Entonces del teorema 741, la fórmula que nosotros tenemos aquí, si queremos calcular la transformada de Laplace, bueno, entonces tomamos n igual con 1, tenemos f de t, tomamos ese f mayúscula como k por s cuadrada más k cuadrado. Y bueno, esto es simplemente menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de kt, lo cual es igual a menos la derivada con respecto a s de k entre s al cuadrado más k al cuadrado. Y bueno, simplemente haciendo la derivada de un cociente, simplemente derivando, podemos usar también la regla de la cadena. Derivando este término, obtenemos que esto es 2 veces k por s entre s al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Si se quiere evaluar la transformada de Laplace de t al cuadrado por seno de k por t y la transformada de Laplace de t al cubo de seno por k por t, bueno, todo lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, aplicar la misma fórmula y a su vez tomar el negativo de la derivada con respecto a ese del resultado del ejemplo 1, debido a que, bueno, el menos 1 está elevado a una potencia mayor que en este 4. En este caso, bueno, aquí es al cuadrado, entonces menos por menos nos va a dar más, ¿sí? Y bueno, este es el ejemplo 1. Y después tomar el negativo de la derivada con respecto a ese de lt al cuadrado seno de k por t, dado que, bueno, volvemos a multiplicar otra vez por menos 1. Bien, entonces, para encontrar las transformadas de funciones de t a la n por e a la at, ok, e a la at nosotros sabemos que tiene derivadas especiales porque es simplemente el a pasa a ser un coeficiente en la primera derivada, en la segunda derivada vamos a tener al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver qué se puede usar. Podemos usar el teorema 731 que tenemos anteriormente o el teorema 741 que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que al usar el teorema 731, que es un desplazamiento, lo que tenemos aquí es simplemente aplicamos la transformada de Laplace de t, simplemente de t. El argumento de la exponencial es un coeficiente con 3, entonces tenemos un desplazamiento de s menos 3. De acuerdo que esto es igual a 1 entre s al cuadrado, donde s, bueno, se quiere evaluar por s menos 3, ¿sí? Entonces obtenemos la división 1 entre s menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros aplicamos, usando esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Bien, esta fórmula es simplemente aplicar la transformada de Laplace de t por e a la 3t, ¿sí? Lo cual es simplemente, según la fórmula, bueno, tenemos menos 1 a la 1, que multiplica la derivada con respecto a s de L de e a la 3t, ¿sí? Esto es igual a menos la derivada con respecto a s de 1 entre s menos, de s menos 3, ¿sí? Y bueno, esto es igual a s menos 3 menos 2 por la derivada de s, que bueno, simplemente es 1. Aquí usamos la regla de la cadena y esto es igual a 1 entre s menos 3 al cuadrado. Y con esto obtenemos dos teoremas que nos van a ser útiles, dado que, bueno, no, perdón, aplicamos dos teoremas, no obtenemos dos teoremas, pero obtenemos dos cuestiones equivalentes donde ya es una cuestión de gustos que aplicamos, ¿no? Si el teorema del desplazamiento de una transformada de Laplace o simplemente nosotros aplicamos el teorema de derivadas de transformadas multiplicadas por un monomio elevado a la t. Esto no va a importar, nosotros podemos ver que el resultado
es exactamente el mismo. Bien, entonces ya vimos teoría, veamos aplicaciones. ¿Para qué nos va a servir estas transformadas? Bien, si en algún experimento, ya sea físico o ingenieril, eh, obtenemos que necesitamos resolver esta ecuación diferencial x doble prima más 16x igual a un coseno de 4t, donde x de 0 es simplemente igual con 0 y la derivada de x en 0 es igual con 1. Bien, esto parece material apropiado para aplicar una transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, el problema con valores iniciales podría describir el movimiento forzado no amortiguado y en resonancia de una masa de un resorte, ¿de acuerdo? Que los cuales, bueno, son problemas clásicos de la física y de la ingeniería. Sí, la masa comienza con una velocidad inicial de un pie por segundo. Recordemos que la derivada de cierta función de posición es la velocidad en dirección hacia abajo desde la posición de equilibrio, que es x0 igual con 0. De acuerdo, entonces, transformando esta ecuación diferencial, es decir, aplicando la transformada de Laplace, vamos a obtener que esto es simplemente s cuadrada más 16. Recordemos aplicar nuestras condiciones iniciales, que es x0 igual con 0, y la derivada de x0 es simplemente igual con 1, con lo cual obtenemos s al cuadrado más 4 al cuadrado por x de s, donde x, bueno, sabemos que es por notación, la transformada de Laplace. Y bueno, aquí tenemos la transformada de Laplace de un coseno de 4t, que es simplemente s entre s al cuadrado más 16. Muy bien, entonces a nosotros nos interesa la función x de s, ¿sí? Entonces, al despejar, es decir, pasamos esto dividiendo, tenemos que hay dos funciones racionales. Una tiene un polinomio cuadrático en su parte inferior, y bueno, tenemos aquí el cuadrado de 16, ¿sí? Y por otro lado tenemos s entre s al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto es un polinomio de orden 4. Bien, bueno, en los ejemplos anteriores ya habíamos calculado la transformada de Laplace inversa de 2ks por s al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado, lo cual, bueno, es muy similar al elemento que nosotros tenemos aquí. Entonces debemos de esperar algo de esta forma, que es t por seno de acierto k por t, por s, donde k, bueno, podría ser 4, ¿verdad? Ya que 4 al cuadrado nos da 16. Y por lo tanto, del inciso del teorema 7-1, ¿sí? Nosotros obtenemos que x de t es simplemente un cuarto por la transformada inversa de 4 entre s al cuadrado más 16 más un octavo por la transformada de Laplace inversa de 8s entre s al cuadrado más 16, esto elevado al cuadrado. Esto es igual a un cuarto por el seno de 4t más un octavo por t, el seno de 4t, ¿sí? Y bueno, con esto resolvemos el problema con valores iniciales que teníamos inicialmente. Bien, entonces, dado que está creciendo nuestro acervo de aplicaciones de la transformada de Laplace, ¿por qué no vamos viendo la transformada de Laplace de integrales? Bien, si las funciones f y g son funciones continuas, esto hasta cierto punto nos acerca a que las funciones f y g bueno, sean integrables de 0 a infinito. Estamos pidiendo que f y g sean continuas, pero no solo continuas en todo el intervalo, sino que sean continuas a trozos o continuas por tramos. Entonces, un producto especial denotado por f asterisco g se va a definir de la siguiente, mediante la siguiente integral, ¿sí? Nosotros a este producto especial f asterisco g va a ser igual a la integral desde 0 hasta t, ¿sí? De 0 hasta este punto, dado que f y g son funciones continuas.
en este intervalo, bueno, tenemos que esta integral del producto de dos funciones continuas, bueno, va a existir. Entonces, tenemos que esta integral desde 0 hasta t, donde t es finito, es simplemente la función evaluada en cierta variable tau, que es la variable con respecto a la cual estamos integrando. Y bueno, g tenemos que es g evaluada en t menos tau, ¿sí? Como un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si g fuera la función exponencial? ¿Te parece familiar esta integral donde esta es la exponencial y bueno, este t tiende a infinito? Si te parece familiar, por favor, escribe en los comentarios a qué sería, a qué sería igual esta función, ¿no? Si tomáramos g como la exponencial, como cierta función exponencial, o bueno, como la función exponencial, y t tiende a infinito. Bien, a este producto especial de dos funciones lo vamos a llamar la convolución, ¿sí? Este asterisco general no va a notar multiplicación, sino es esta convolución. Y bueno, la convolución de f asterisco g es una función de t, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos e a la t convolución con seno de t, esto es simplemente la integral desde 0 hasta t, ¿sí? Recordemos que t es el argumento de la exponencial y del seno que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, aquí recordemos que el argumento de estas funciones, bueno, aquí no lo dice, pero bueno, aquí sí lo tenemos. El argumento de estas dos funciones es simplemente t, es la integral de e a la tau por el seno de t menos tau de tau, ¿sí? Bueno, haciendo esta integral obtenemos que esto es igual a 1/2 multiplicando a menos seno de t menos coseno de t más e a la tau, ¿sí? Y así hicimos la convolución de una función exponencial de un seno. Entonces, vamos a dejar como ejercicio, es decir, si estás viendo este video, hay que pausarlo para resolver lo siguiente. Necesitamos ver que bueno, esta identidad que es f de tau, g de t menos tau de t, esto está definido por una convolución, ¿de acuerdo? Hay que escribirlo como convolución. Es igual a la integral desde 0 hasta t de f de t menos tau, g de tau de tau, ¿de acuerdo? Bien, para hacer esto recomiendo usar un cambio de variable y bueno, demostrar que estas dos integrales son la misma. Cuando ustedes demuestren esto, habrán demostrado que la convolución es conmutativa, es decir, f asterisco g es igual a g asterisco f, ¿de acuerdo? Bien, no es cierto que la integral de un producto de funciones sea el producto de las integrales, ¿sí? Lo repito, no es cierto que la integral de un producto de funciones sea el producto de las integrales. Si esto fuera cierto, pues entonces en el curso de cálculo integral no hubiéramos estudiado la fórmula de integración por partes, ni hubiéramos estudiado las técnicas de integración por partes, ¿de acuerdo? Es lo que dice este enunciado. Sin embargo, es cierto que la transformada de Laplace del producto especial 2, es decir, la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones, es el producto de la transformada de Laplace de f y de g, ¿sí? Eso significa que es posible determinar la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones sin evaluar en realidad cómo se hizo en 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? El resultado que sigue se conoce como el teorema de convolución. Y bueno, lo vamos a demostrar. Esto demostrar es sencillo, nada más tenemos que aplicar la definición de la transformada de Laplace y cómo está definida la convolución. Bien, si f de t y g de t son funciones continuas a trozos, continuas por tramos, desde 0 hasta infinito y de orden exponencial,
bueno, de orden exponencial, ya que necesitamos que su transformada de Laplace exista, ¿sí? Y el orden exponencial es precisamente lo que nos garantiza. Bueno, tenemos que la transformada de Laplace de la convolución de f con g es simplemente la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g de t, en lo cual lo podemos ver como la notación de f mayúscula por g mayúscula. Y bueno, nosotros podemos agregar a este teorema usando la propiedad conmutativa, que esto también es igual a la transformada de Laplace de g de t por la transformada de Laplace de f de t. Bien, vamos viendo la demostración de este teorema. Entonces, sea f mayúscula, dado que son de orden exponencial, existe la transformada de Laplace de f de t, la cual es f mayúscula, simplemente como la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st, multiplicando a f de tau, ¿de acuerdo? Y bueno, g de s es simplemente la transformada de Laplace de g de t, lo cual, bueno, por definición es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s beta por g de beta derivada de beta. Bien, ahora lo que hacemos es multiplicar las dos transformadas de Laplace. Esto quiere decir que f mayúscula de s por g mayúscula de s es simplemente el producto de ambas integrales. Ambas integrales las tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos reescribir como la integral de la integral de e, del producto de e a la menos s por t, perdón, por tau más beta por f de tau por g de beta de tau de beta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, estamos usando también algunas propiedades que se han visto en cálculo de varias variables, ya que, bueno, aquí estamos juntando dos integrales que, bueno, a priori ya sabemos que existen. Y bueno, las podemos reescribir de esta manera. Lo que podemos hacer aquí es que sabemos que d beta nada más involucra algunos términos de esta integral. Entonces podemos sacar de la primera integral como coeficientes a f de tau, ¿de acuerdo? Volvemos a obtener el producto de dos integrales, que esto es la integral desde 0 a infinito de f de tau, ¿sí? Multiplicado por 0 a infinito de esta función exponencial que, bueno, multiplica g de beta de beta. Una vez más, esto lo podemos hacer solo cuando las integrales sabemos que existen. Ahí la importancia de que las funciones sean de orden exponencial. Bien, entonces, conservando tau fija, hacemos que t sea igual a tau más beta y la derivada de t sea simplemente la derivada de beta. Ajá, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un cambio de variables, por lo que el producto de ambas transformadas de Laplace es simplemente la integral desde 0 a infinito de f de tau por la integral desde tau hasta infinito, por el cambio de variable que hicimos, de e a la menos st por g de t menos tau de dt, ¿sí? Entonces, en el plano t tau se realiza la integración en la región que nosotros tenemos aquí. Para eso, bueno, hay que recordar un poquito los teoremas de integración de cálculo multivariable y sus propiedades. Y bueno, f y g son continuas por tramos en 0 a infinito y de orden exponencial. Entonces, si ustedes recuerdan, el teorema de Fubini nos permite cambiar el orden de integración. De acuerdo, si no recuerdas cómo es este teorema, bueno, recomiendo consultar cualquier libro de cálculo multivariable y ver cómo era el cambio de orden de integración para varias funciones. Lo vamos a necesitar algunas veces, especialmente cuando se necesita hacer convoluciones. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g es simplemente
la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st de t, que bueno, tenemos que esto es la integral desde 0 hasta t de f de tau multiplicando a g, que multiplica a t menos tau, de tau, que esto es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st, que multiplica a la integral desde 0 hasta t de f de tau por g de t menos tau dt, ¿sí? Que esto es precisamente la definición de la transformada de Laplace de f convolución con g. Y con eso, bueno, concluimos la demostración del teorema, ¿sí? Bien, entonces esto, vamos viendo aplicaciones de esto para que no se quede únicamente como un teorema y su demostración. Esto es útil. Bien, vamos viendo su utilidad a través de este ejemplo. Entonces, nosotros quisiéramos calcular la transformada de Laplace de la integral desde 0 hasta t de tau por seno de t menos tau de tau. Bien, entonces tenemos que f es simplemente e a la t y g de t es el seno de t, ¿sí? El teorema de convolución establece que la transformada de Laplace de la convolución de f de g es el producto de sus transformadas de Laplace. Es decir, que si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace, de inmediato nosotros podemos ver que esto es la convolución de dos funciones, ¿sí? Que es la exponencial y del seno. Entonces, la transformada de Laplace de esta integral es lo mismo que la transformada de Laplace de la convolución e a la t asterisco seno de t. Y bueno, por el teorema que nosotros acabamos de ver, esto es igual a la transformada de Laplace de e a la t por, ya no asterisco, sino por el por normal, el por usual, la multiplicación usual. Transformada de Laplace del seno de t, que esto es igual a 1 entre s menos 1 por 1 entre s al cuadrado más 1. Y bueno, haciendo una multiplicación muy simple, obtenemos una función racional donde en el denominador tenemos un polinomio de grado 3 con una raíz real y dos raíces imaginarias. ¿De acuerdo? Es decir, dos de estas raíces van a existir en el plano complejo y bueno, son conjugadas. Bien, entonces lo que procede a ver es la inversa del teorema 742, la inversa del teorema de convolución, ¿sí? El teorema de convolución en ocasiones es muy útil para encontrar la transformada de Laplace inversa del producto de dos transformaciones de Laplace, ¿sí? Entonces, del teorema 742 lo que tenemos aquí es todo lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada de Laplace inversa. Y bueno, tenemos que la transformada de Laplace inversa de la transformada de Laplace de S por la transformada de Laplace de G es simplemente f convolución G, ¿sí? Si invertimos el orden también es igual a esto y también funciona. Bien, muchos de los resultados de la transformada de Laplace que nosotros tenemos en el apéndice 3 del libro o las fórmulas que tenemos antes que nosotros construimos de algunas transformaciones inversas de Laplace, se pueden obtener el resultado usando este resultado 4, ¿sí? Entonces, esto amplía nuestro campo de aplicación para la transformada de Laplace. Y bien, en el ejemplo siguiente, bueno, vamos a obtener un elemento de la tabla, ¿no? Entonces, tenemos que la transformada de Laplace del seno de kt menos kt por el coseno de kt es igual a 2 veces k al cubo entre s al cuadrado más k cuadrada, esto elevado al cuadrado. Bien, vamos viendo este ejemplo, ¿no? Para ver cómo se obtiene este elemento de la tabla. De acuerdo, entonces en este ejemplo tenemos, calcule la transformada inversa como una convolución. Bien, entonces tenemos que, se nos da la tarea de calcular la transformada inversa de 1 entre s al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos que, ¿qué tal si nosotros definimos a f de s igual a g de s? Es decir,
tenemos que tanto f como g son simplemente 1 entre s al cuadrado más k al cuadrado, por lo que f de t es igual a g de t, y esto es igual a 1 entre k por la transformada inversa de k entre s al cuadrado más k al cuadrado, y esto consultando las tablas o las transformadas inversas de Laplace que ya conocemos, es simplemente 1 entre k por el seno de k por t. Bien, en este caso la ecuación 4 que nosotros tenemos aquí es simplemente la transformada inversa de Laplace, es 1 entre k al cuadrada por la integral desde 0 hasta t de seno de k por tau por el seno de k de t menos tau de tau. Bien, aquí hay que aplicar una identidad trigonométrica, la cual ya tenemos aquí, ya la hemos usado, pero bueno, vamos poniéndola aquí, que es seno de A por el coseno de B es igual a 1/2 del coseno de A menos B menos coseno de A más B. Entonces vamos haciendo las sustituciones de A, dado que lo que tenemos aquí es K por tau, y B igual a K por T menos tau. Y bueno, esto se puede realizar la integración en 6 de manera muchísimo más sencilla usando esta identidad trigonométrica, y obtenemos que la transformada de Laplace inversa es simplemente 1 entre 2k al cuadrada por la integral desde 0 hasta t de coseno de k por 2 tau menos t menos el coseno de k por t de tau, que esto es igual a 1 entre 2 veces k al cuadrada por 1 entre 2k por el seno de k, multiplicando a 2 tau menos t, menos tau por el coseno de k por t, que está evaluado, bueno, en nuestros límites de integración, que es desde 0 hasta t, ¿sí? Y bueno, esto es simplemente seno de k por t más, menos k por t por el coseno de kt entre 2 veces k al cubo, ¿sí? Si multiplicamos ambos lados de la transformada por 2 veces k al cubo, se obtiene la forma inversa de la fórmula 5, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos demuestra cómo obtener la fórmula 5, que es la tabla de transformadas de Laplace que tenemos en este libro, la cual recomiendo al finalizar este video, que es en unos momentos más, tomarse una pausa y ver estas tablas de transformadas de Laplace, y bueno, que también nos ayuda para las transformadas de Laplace inversa, ¿sí? Si queda cualquier sugerencia o duda, por favor, no dudes en dejarlas aquí abajo en la sección de comentarios o ponerte en contacto conmigo, y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.